Hay un momento en la vida de San Pedro que siempre me ha parecido inquietante: su triple negación de Jesús. Un acto de cobardía, aparentemente, que contrasta brutalmente con la imagen del príncipe de los apóstoles, que la tradición nos ha transmitido. ¿Cómo reconciliar al pescador impulsivo que reniega de su maestro con la roca sobre la que Cristo prometió edificar su iglesia? Durante siglos, la figura de Pedro ha sido objeto de debate, desde aquellos que cuestionan su papel como primer papa hasta los que idealizan su vida y obra. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante. Lo que la mayoría ignora es que la Iglesia, lejos de ocultar las contradicciones de Pedro, las reconoce abiertamente, y es precisamente en esas imperfecciones donde encontramos la grandeza de su llamado. Exploraremos la verdad histórica detrás de la famosa escena de la negación, analizaremos el controvertido encuentro con San Pablo en Antioquía, desentrañaremos el significado de las llaves del reino, y examinaremos la evidencia, o la falta de ella, sobre su supuesto matrimonio. Al final, te revelaré un dato sorprendente sobre el lugar exacto de su martirio que desafía las creencias populares. Comenzamos a desmantelar los mitos. Hola y bienvenido. Estás en Católica Fe. En este canal, hablamos sobre el cristianismo y la fe católica. 1. El pescador impulsivo, la contradicción de la triple negación y su significado teológico. Imagina la escena. Jerusalén. Noche oscura. El juicio de Jesús. Pedro, acurrucado alrededor de una fogata, intentando pasar desapercibido. Una criada lo reconoce, y él, presa del pánico, niega conocer a Jesús. No una, sino 3 veces. Cada negación, un puñal clavado en el corazón de su maestro, una traición que resonaría en su alma para siempre. Esta triple negación no es un simple error, un desliz momentáneo, es una herida profunda, una muestra de la fragilidad humana incluso en aquellos elegidos por Dios. Pero, ¿por qué permitir que el primer papa, la roca de la Iglesia, cometiera un acto tan vergonzoso? La respuesta está en la esencia misma del cristianismo: la redención. La negación de Pedro no lo define, sino que lo prepara para su verdadero llamado. Es a través del arrepentimiento y la aceptación del perdón divino que Pedro se transforma en el líder que estaba destinado a ser. Su experiencia nos enseña que la santidad no es la ausencia de pecado, sino la capacidad de levantarse después de la caída. Piensa que, al igual que Pedro, todos tropezamos, pero la gracia de Dios nos ofrece siempre una nueva oportunidad. Pero esto es solo la superficie. 2. La roca disputada, el conflicto de autoridad entre Pedro y Pablo en Antioquía. Gálatas 2. Muchos creen que la autoridad de Pedro dentro de la iglesia primitiva era absoluta e indiscutible. Sin embargo, la realidad histórica es mucho más matizada. En la carta a los Gálatas, Pablo relata un enfrentamiento directo con Pedro en Antioquía, donde lo acusa de hipocresía por ceder a las presiones de los judeocristianos, y evitar comer con los gentiles. Este incidente, a menudo ignorado, revela una tensión palpable entre 2 figuras clave del cristianismo primitivo. Pedro, el apóstol de los judíos, y Pablo, el apóstol de los gentiles, representaban 2 sensibilidades diferentes sobre cómo integrar a los nuevos conversos a la fe cristiana. Era un debate sobre la identidad misma de la Iglesia. La confrontación en Antioquía no socava la autoridad de Pedro, sino que la contextualiza. Demuestra que la Iglesia primitiva era un espacio de debate y diálogo, donde incluso los líderes más importantes podían ser cuestionados y corregidos. Es un ejemplo de cómo la verdad se forja a través del conflicto y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que 3. Las llaves del reino, el contexto real de Mateo 16 y el papel de la Iglesia primitiva. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 4 y 19 de la tarde. Este versículo es fundamental para la doctrina del papado, pero su interpretación a menudo se simplifica, sacándolo de su contexto original. Para comprender el significado de las llaves del reino, debemos situarnos en el contexto de la Iglesia primitiva, una comunidad pequeña y vulnerable, enfrentada a la persecución y la incertidumbre. Las llaves no eran un símbolo de poder absoluto, sino de responsabilidad y servicio. Representaban la autoridad para interpretar las Escrituras, guiar a la comunidad y administrar los sacramentos. Vamos a ver. La Iglesia primitiva entendía que esta autoridad no residía únicamente en Pedro, sino en toda la comunidad de creyentes. Los apóstoles actuaban como líderes,
pero siempre en consulta con los demás miembros de la Iglesia. La decisión final no era un dictado de Pedro, sino el resultado de un proceso de discernimiento comunitario guiado por el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que 4. El matrimonio oculto. Lo que la Biblia dice, y no dice, sobre la esposa de San Pedro. Existe una antigua tradición que afirma que San Pedro estaba casado. La Biblia no lo niega explícitamente, pero tampoco lo confirma. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? Y, lo que es más importante, ¿qué implicaciones tiene para la comprensión del papado? El Nuevo Testamento menciona a la suegra de Pedro, Mateo 8 y 14 de la mañana, lo que sugiere que el apóstol estuvo casado en algún momento de su vida. Sin embargo, no sabemos si estaba casado en el momento de su encuentro con Jesús, ni si tuvo hijos. La tradición sobre su matrimonio se basa principalmente en fuentes extrabíblicas, como los escritos de los padres de la Iglesia. La cuestión del matrimonio de Pedro es importante porque desafía la idea de que el celibato es un requisito indispensable para el liderazgo eclesiástico. En la Iglesia primitiva, muchos líderes estaban casados, y el celibato era una opción personal, no una obligación. El ejemplo de Pedro nos recuerda que la santidad no depende del estado civil, sino de la entrega total a Dios y al servicio de los demás. Veamos esto desde otro ángulo. 5. Quo vadis, Domine. La tradición de su martirio en Roma y la verdad histórica. La tradición cuenta que, durante la persecución de Nerón, Pedro huyó de Roma para evitar ser martirizado. En el camino, tuvo una visión de Jesús caminando en dirección contraria, hacia la ciudad. Pedro le preguntó, «Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor?» Jesús respondió, «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». Avergonzado, Pedro regresó a Roma, y fue crucificado cabeza abajo. Esta historia, inmortalizada en la novela de Henryk Sienkiewicz, es un símbolo poderoso del amor de Pedro por Jesús y su disposición a dar la vida por él. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en esta leyenda? La evidencia histórica sobre el martirio de Pedro en Roma es sólida, aunque los detalles exactos de su muerte son inciertos. Lo que sí sabemos es que Pedro fue un líder importante de la comunidad cristiana en Roma, y que fue martirizado durante la persecución de Nerón. La tradición de su crucifixión cabeza abajo es probable que sea una forma de enfatizar su humildad y su deseo de no ser igualado a Jesús en la muerte. El dato sorprendente es que, excavaciones recientes debajo de la Basílica de San Pedro, han revelado evidencia de un antiguo cementerio romano, lo que apoya la tradición de que Pedro fue enterrado en ese lugar. Si vas a Roma, puedes visitar este lugar. San Pedro, un pescador impulsivo, un líder controvertido, un mártir valiente. Su vida es un testimonio de la gracia de Dios, que transforma a los pecadores en santos y a los cobardes en héroes. Su legado sigue vivo en la Iglesia Católica, que lo reconoce como el primer papa y el fundamento de su fe. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de San Pedro. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.